Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. ¿Alguna vez ha confesado un pecado en particular? ¿Se ha arrepentido y ha pedido el perdón de Yahuwah? ¿Solo por tropezar con el mismo pecado una y otra vez y otra vez? ¿Cómo reaccionaste? ¿Sentiste que no podías seguir pidiendo perdón por lo mismo? Hola, soy Luis García y estás escuchando la radio satelital de WLC. La culpa puede ser realmente paralizante. Hablando por mí mismo, he pecado, me he arrepentido, he pedido perdón. Solo para pecar y repetir el proceso tantas veces que siento que de alguna manera tengo que probar cuánto lo siento realmente antes de poder pedir perdón una vez más. Bueno, mi compañero Pedro Merino tiene buenas noticias para nosotros hoy. Yahuwah tiene un plan, una solución para el problema del pecado continuo. El pecado entre los creyentes es un problema real, no para Yahuwah. Y es un problema para los creyentes porque tienes razón, la culpa es un sentimiento horrible. Hacemos todo lo posible para evitarlo siempre que sea posible. La culpa tiene su lugar. No queremos ser psicópatas, pero el diablo a menudo lo amplifica hasta el punto que la culpa en realidad nos aleja de Yahuwah. Perdemos su alcance y eso no es bueno. Una vez leí en un sitio web de psicología que la culpa es una construcción social. El autor afirmaba que la culpa es una respuesta condicionada. Los padres, maestros, amigos, la sociedad, incluso la religión nos enseñan a sentirnos culpables por pensar, sentir o actuar de una manera particular. Bueno, supongo que hasta cierto punto eso es cierto. Obviamente, como padres, queremos enseñar a nuestros hijos a tratar a los demás con amabilidad, empatía y cortesía, y señalar las fallas cuando no trataron a los demás con esta enseñanza. Es parte de ese desvío de aprendizaje, pero no creo que la culpa sea únicamente una construcción social. Todos tenemos conciencia. Incluso los niños muy pequeños actuarán con amabilidad hacia los demás, especialmente cuando buscan algo de ti. Recuerdo haber visto una foto en línea de este niño pequeño parado junto a un banco del parque que era parte de una escultura. El banco tenía algunos animales de bronce, creo que conejos, alineados y sentados, excepto un conejo que estaba al final, parado sobre sus patas traseras, tratando de llegar al banco. La foto era del bebé, parecía de unos 18 meses, tratando de levantar el último conejo hasta el banco. Es muy dulce. No trato de empujar al conejo a un lado, trato de ayudarlo. La culpa tiene un lugar en prepararnos para el reino de Yahuwah. Entraremos en eso en un momento. Pero la culpa, cuando es magnificada por Satanás, no es buena. Una vez leí una historia que ilustra este punto. Había un tipo, no recuerdo su nombre, así que lo llamaré Jorge. Jorge vivía solo con su amado gato, Black. Un día llamaron a la puerta. Cuando Jorge fue a abrir, se encontró con una joven muy angustiada. Estaba llorando y abrazando a un Black muy muerto. «Lo siento mucho, señor», ella sollozó. «Pasaba por delante de su casa y este pequeño gato salió corriendo justo delante de mi coche. No quise atropellarlo, lo lamento mucho». Obviamente Jorge no estaba feliz de que su mascota estuviera muerta, pero estas cosas pasan. Claramente fue un accidente y ella claramente estaba muy molesta por haberlo matado. Él la consoló lo mejor que pudo y ella lo acompañó mientras sacaba una pala del cobertizo y enterraba a Black debajo de un árbol en el jardín. La joven estaba extremadamente molesta y tomó un tiempo tranquilizarla, consolarla y enviarla por su camino. Un par de días después hubo otro golpe en la puerta. Jorge abrió la puerta y adivina quién estaba ahí, sino la misma joven angustiada. Sostenía a Black y trataba de sacudir la suciedad de su pelaje mientras ella sollozaba y se disculpaba de nuevo. «Lo siento mucho, realmente no quise atropellar a tu gato, puedes perdonarme, lo lamento mucho». Jorge no puede regañarla.
Ella está demasiado molesta por lo que claramente fue un accidente, por lo que él nuevamente le asegura que la perdona y le ayuda a enterrar al gato nuevamente. Unos días más tarde, Jorge vuelve a responder un golpe a la puerta y de nuevo está la misma joven. Oh, vamos, pero ¿qué le pasaba? Ella está sollozando, tratando de sacudir la suciedad del pelaje de Black, que en ese momento es bastante asqueroso. Y todo el tiempo se disculpaba. Siento mucho haber matado a tu gato, por favor perdóname, lo siento mucho. Yo ni siquiera puedo. Eso es bruto. ¿Eso realmente sucedió? Es una parábola, pero creo que ilustra cómo reaccionamos a menudo cuando Satanás presiona sobre nosotros un sentido de nuestra propia indignidad y culpa. El Padre nos perdona, pero no podemos creerlo. Entonces sucede una de dos cosas. Algunos cristianos creen y enseñan que la ley fue clavada en la cruz. Estamos bajo la gracia ahora, así que no te preocupes por pecar. No es un problema. Lo cual claramente no está bien. La Escritura afirma repetidamente que la ley divina es buena y debe ser obedecida. Si la ley pudiera haber sido cambiada, Yahushua no hubiera necesitado morir. Pero mira, los seres humanos psicológicamente no pueden manejar una culpa abrumadora, por lo que tienen que encontrar alguna manera de manejarla y, lamentablemente, demasiados cristianos lo manejan descartando todo el tema. Afirman que la ley ya no tiene que guardarse, ya que estamos bajo la gracia, y eso está mal. Pero para los cristianos que reconocen la importancia de la obediencia, Satanás tiene otra solución preparada. Y es que usa ese sentido de culpa magnificado para abrir una brecha entre sus almas y el Padre, quien nos ha perdonado. Ah, sí. Me he encontrado ahí. El Espíritu Santo te convence en cierto punto. Luchas, te rindes, te arrepientes, pides perdón y te sientes libre y feliz, solo para tropezar y caer en el pecado una y otra vez. Te escucho. Y así comenzamos a flagelarnos, si no físicamente, sí mental y emocionalmente. Puedes comenzar a cuestionar tu propia sinceridad, ya sea que tu arrepentimiento haya sido genuino o no. El resultado final es que comenzamos a sentir que no podemos pedir perdón una vez más hasta que hayamos probado cuánto lo lamentamos, de alguna manera resistiendo la tentación X veces. Se tuerce nuestra mente y pensamos que hasta que hayamos resistido la tentación no podemos ir a Yahuwah. Y, por supuesto, eso encaja perfectamente con los planes del diablo, ya que ninguno de nosotros puede mejorarse por sí mismo. Esto lo hará Yahuwah, porque solo Él puede mejorarte. La falta de culpa cuando se ha cometido un mal es psicopatía. Ciertamente, sin embargo, Satanás usa para poner esa carga sobre nosotros. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron y luego escucharon al Padre caminando en el jardín esa noche? Se escondieron. Según lo que dijo Adán, escuchó la voz de Yahuwah en el jardín y se escondió porque tenía miedo. Porque se sentía culpable. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer con la culpa y cómo superamos este ciclo interminable pecado y arrepentimiento? Bueno, antes que nada toma la palabra de Yahuwah. Veamos en 1 Juan capítulo 1 y leamos los versículos 8 y 9. Dice: si decimos estar sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Yahuwah lo dijo y él no puede mentir. Necesitamos dejar que nuestra fe se aferre a esa promesa. Esto me recuerda a algo que leí sobre el gran Charles Spurgeon. Fue un predicador muy famoso del siglo XIX en Inglaterra. Cuando era adolescente se sentía tan culpable por sus pecados que luego dijo que deseaba no haber nacido nunca. Puedes ver, ese nivel de desesperanza es de Satanás. Dijo que el punto de inflexión llegó cuando se dio cuenta de que, aunque era un gran pecador, tenía un Salvador aún mayor. Amén. Para nuestros oyentes que no saben, Spurgeon predicó a miles de personas a lo largo de su ministerio. La mayor multitud de su historia, más de 23.000 personas, fue en 1856 en el Crystal Palace en Londres. Y ese es un logro increíble cuando te das cuenta de que no tenían micrófonos en ese entonces. Sí, pero los creyentes de entonces, como los creyentes de hoy, estaban hambrientos del ánimo que les traía Spurgeon. La seguridad del amor de Yahuwah a pesar de sus pecados. Spurgeon una vez escribió: cuando un hombre cree en Cristo, él está en ese momento a la vista de Yahuwah, como si nunca hubiera pecado en toda su vida. Después de todo, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Cuando nos preguntamos cómo dejamos de pecar, nuestro enfoque está en nosotros mismos.
Empezamos a estudiarnos a nosotros mismos bajo un microscopio. Y por supuesto debemos resistir al diablo. Debemos esforzarnos por vencer el mal. Recuerda el capítulo de fe en Hebreos 11:33, todas esas historias de patriarcas y santos a lo largo del tiempo. Aquellos quienes por la fe subyugaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, vagaron vestidos con pieles de oveja y de cabras, siendo indigente, afligidos, atormentados, de quien el mundo no era digno. Hebreos 11, 37-38. Luego en el siguiente capítulo 12, el autor de Hebreos explica cómo debemos ver la culpa y qué debemos hacer con respecto al pecado. Y no simplemente encogerse de hombros y decir, bueno, ahora estamos bajo la gracia, no importa lo que hagamos. Está en Hebreos 12, versículos 1 al 9. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Yahushua, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Yahuwah. Pues considerad aquel que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni desmayéis en vuestra mente. Aún no habéis resistido hasta la sangre, luchando contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que os habla como a niños. Hijo mío, no desprecies la disciplina de Yahuwah, ni desmayes cuando seas reprendido por él. Porque Yahuwah, el que ama, castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Yahuwah os tratará como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si estáis sin castigo del cual todos son partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, tuvimos padres de nuestra carne que nos corrigieron y que le damos referencia. ¿No preferimos estar sujetos al Padre de los Espíritus y vivir? Así que debemos resistir, aún hasta la sangre, luchando contra el pecado. Pero el punto crucial a entender es que en esta vida, antes del regreso de Yahushua, nunca alcanzaremos el punto de la impecabilidad. Eso no significa que no debemos intentarlo, pero cuando fallas y tropiezas con el pecado, acude a Yahuwah de inmediato y pide perdón. No permita que la culpa magnificada de Satanás abra una brecha entre usted y el Padre. Si las Escrituras dicen que debemos seguir esforzándonos, y lo hacen, entonces, ¿por qué seguimos pecando? ¿Porque es que nunca somos capaces de llegar al punto de reflejar perfectamente la imagen de Yahuwah? ¿Es que nuestros motivos son impuros? ¿O es que realmente no somos tan sinceros como creemos que somos? Hay una razón muy simple por la que todavía luchamos y tropezamos con el pecado, a pesar de arrepentirnos sinceramente, y es que todavía estamos bajo el antiguo pacto. ¿Qué? Acabas de leer 1 Juan 1:8 que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si estamos bajo la administración de la gracia y Yahuwah nos ha perdonado, pero la verdad innegable es que todavía seguimos pecando. Entonces la ley sigue siendo necesaria. Recuerden que Pablo se refirió a la ley como un maestro de escuela. Todavía necesitamos la ley porque su propósito es revelarnos el pecado. Veamos Romanos 7, versículo 7 hasta el final del capítulo. Pablo es el más elocuente al explicar el dilema en el que todos nos encontramos. Dice, no hubiera sabido lo que era el pecado si no hubiera sido por la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es realmente la codicia si la ley no hubiera dicho que no codiciarás. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que me brinda el mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque fuera de la ley el pecado estaba muerto. Una vez estuve vivo aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Descubrí que el mismo mandamiento que tenía la intención de traer vida en realidad trajo muerte, porque el pecado, aprovechando la oportunidad de que me brinda el mandamiento, me engañó, y por medio del mandamiento me dio muerte. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Sin embargo, para que el pecado pudiera ser reconocido como pecado, se valió del bien para producir mi muerte, para que el mandamiento del pecado llegara a ser totalmente pecaminoso. Básicamente lo que os está diciendo es que la ley es necesaria, porque nos ilumina en cuanto a lo que precisamente es el pecado. Sin la ley, ¿cómo lo sabríamos? Continuemos, estamos llegando a la parte más importante. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual. Vendido como esclavo al pecado, no entiendo lo que hago.
pues lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que aborrezco lo hago. Y si hago lo que no quiero hacer, acepto que la ley es buena. Tal como están las cosas, ya no soy yo mismo quien lo hace, sino que es el pecado que vive en mí. Porque sé que el bien mismo no habita en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, porque tengo el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo, porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. Esto lo sigo haciendo. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, yo no soy quien lo hace, sino que es el pecado que vive en mí el que lo hace. Así que encuentro esta ley en el trabajo. Aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo, porque en mi interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley obrando en mí, librando guerra contra la ley de mi mente y haciéndome prisionero de la ley del pecado que obra dentro de mí. ¡Qué desgraciado soy! ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a muerte? Gracias a Yah, que me libra por Yahushua a Cristo nuestro Señor. Así que yo mismo en mi mente soy esclavo de la ley de Yahuwah, pero en mi naturaleza pecaminosa soy esclavo de la ley del pecado. Es este pasaje el que nos permite saber que todavía estamos bajo el antiguo pacto, porque si estuviéramos bajo el nuevo pacto, él no podría decir que el pecado está viviendo en él, o que él es un prisionero de la ley del pecado obrando dentro de él. Puedo ver eso. Vamos a tomar un breve descanso, pero cuando volvamos, tal vez podrías explicar la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo. Nutrición para la mente y conciencia. Yahuwah sabía que Satanás haría todo lo posible para esconder la verdad del mundo. La buena noticia es que con cada mentira del diablo, con cada giro de la verdad y cada engaño engañoso, Yahuwah tiene sus rayos de luz para revelar las verdades del cielo. Y la luz de Yahuwah está derramando, está aumentando. World's Last Change se compromete a compartir las verdades que nos han dado con el mundo. Tenemos artículos, vídeos y propagandas y programas de radio satelital sobre muchos temas diferentes, todos los cuales revelan de manera única el amor de Yahuwah por ti. Tenemos estudios bíblicos, temáticos y herramientas para testificar, pero necesitamos socios. Yahuwah te necesita. Cada uno de ustedes tiene su propio círculo de influencia, gente que conoce, gente que ve en el día a día. Ellos también necesitan saber la verdad. Visite World's Last Change y aprenda lo último sobre la verdad en desarrollo. Luego, ve y comparte lo que has aprendido con los demás. Yahushua regresa pronto. No queda mucho tiempo. No tienes que ser rico o conocido. No tienes que tener un título universitario. Todo lo que necesitas es un amor por la verdad y un deseo de trabajar para Yahuwah. Él te traerá oportunidades para trabajar para Él.
Entonces dijiste que todavía estamos bajo el antiguo pacto, todavía estamos bajo la ley. Todavía estamos pecando. Todavía necesitamos que la ley nos revele dónde fallamos en reflejar el carácter divino. La ley de Yahuwá es como un espejo y lo necesitamos. Puede que queramos guardar la ley, queramos ser como Yahuwá, pero pecamos una y otra vez. Eso es lo que sucede cuando estás bajo el antiguo pacto. Pero debido al sacrificio de Cristo ya no estamos bajo una sentencia de muerte por el pecado, pero la ley sigue siendo vinculante y seguimos quebrantándola. Entonces, ¿cuándo cambia eso? Porque ya no estaremos pecando en el reino de Yahuwá. La escritura lo deja claro. ¿En qué momento finalmente dejamos de pecar? Cuando estábamos bajo el nuevo pacto, verás, además de actuar como un espejo que nos revela nuestras fallas, el antiguo pacto hace un trabajo especial para todos los que aceptan el acuerdo del antiguo pacto. Retrocedamos un minuto. ¿Qué es precisamente el acuerdo del antiguo pacto? 3 meses después de que los hijos de Israel salieran de Egipto, llegaron al Sinaí. Es ahí donde entraron en un pacto especial con Yahuwá. Está en Éxodo 19, versículos 3 al 8. Y Moisés subió a Eloá, y Yahuwá lo llamó desde la montaña diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y le dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios, y cómo se sube en alas de águilas y os traje a mí. Ahora, pues, si es verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablaréis a los hijos de Israel. Entonces Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahuwá le había mandado. Entonces todo el pueblo respondió a una y dijo: Todo lo que Yahuwá ha dicho, haremos. Este es el acuerdo del antiguo pacto. Si me obedeces, serás mi tesoro especial. Y todo el pueblo respondió: Todo lo que Yahuwá ha dicho, nosotros haremos. Y fueron sinceros en eso. He oído a cristianos burlarse del orgullo de los israelitas por pensar que podían mantener el pacto mediante sus propios esfuerzos, pero tiendo a creer que la gente era sincera en su deseo de guardar el pacto, incluso si fuera por motivos ocultos. La cosa es que ellos no pudieron más de lo que nosotros podemos. Entonces, ¿cuál es el punto? Yahuwá sabía que no podían guardarlo. ¿Por qué tratar de establecer un pacto si él sabía que no iban a poder cumplirlo? Porque el antiguo pacto, como la ley misma, es nuestro maestro de escuela, enseñándonos, revelándonos las profundidades de nuestra propia debilidad, nuestra propia duplicidad, nuestra propia maldad y rebelión. Veamos Romanos 8, versículos 5 al 10. Pablo nuevamente está hablando sobre el corazón humano y cómo bajo la naturaleza caída que todos tenemos, estamos en enemistad con Yahuwá. Todos estamos en rebelión. Nacimos de esa manera porque nacimos con naturalezas caídas. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no está sujeto a la ley de Dios, ni puede estarlo, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora bien, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es suyo. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu es vida a causa de la justicia. Hablemos de esto, hay mucho aquí. El versículo 7 es el kit de todo el dilema y por qué seguimos tropezando en el pecado. Pablo está hablando de nuestra naturaleza caída heredada de nuestros padres, quienes la heredaron de sus padres, y así sucesivamente hasta Adán y Eva. En el Sermón del Monte, Yahushua explicó: No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Mateo 7:18. Espera un segundo. Pablo dice: pero vosotros, su audiencia, no vivís según la carne, sino según el espíritu. Luego agrega que el espíritu es vida a causa de la justicia. Eso no me suena como si todavía tuvieran naturalezas caídas. Esa es la suposición que todos hemos hecho, pero está mal. De nuevo, ¿puede un buen árbol dar malos frutos según Cristo? No. Y sin embargo, damos malos frutos cuando pecamos. Una vez más, se debe a la naturaleza caída que todos todavía tenemos. El punto que todos hemos pasado por alto, que quiero enfatizar aquí, es que el antiguo pacto tiene un trabajo especial que hacer en el corazón humano caído. ¿Qué dijo Pablo? La mente carnal es ¿qué? Enemistad contra Dios. Porque no está sujeto a la ley de Dios, ni de hecho puede estarlo. Y sin embargo, ¿qué es lo siguiente que dice Pablo?
Pero ustedes no están en la carne sino en el espíritu. Sí que es el espíritu de Dios mora en ustedes. Esta es la razón por la cual las personas con naturalezas caídas que continúan pecando, de hecho pueden arrepentirse genuinamente y anhelar ser como Yahuwah, buscando una relación cada vez más cercana con él, aunque ocasionalmente todavía tropiezan y caen en el pecado. Cuando aceptamos los términos del antiguo pacto, Yahuwah derrama una fervor especial del Espíritu Santo sobre el creyente humilde. Piense en ello como un pago inicial del Espíritu Santo. Recuerde, el corazón carnal está en enemistad contra Yahuwah. Entonces algo ha cambiado, y lo que ha cambiado es que cuando un creyente se aferra a la promesa por fe, el Espíritu Santo recibe en la lluvia temprana el poder de preparar el corazón para más tarde recibir la plenitud, derramamiento del Espíritu Santo bajo el nuevo pacto. Esa es una gran ilustración. En Palestina, las lluvias tempranas en realidad llegaron tarde en el otoño para que el grano pudiera brotar. Luego, en la primavera caerían las lluvias tardías para madurar la cosecha. Eso es lo que sucede bajo el antiguo pacto. El corazón natural está en enemistad con Yahuwah, pero la porción del Espíritu Santo que se derrama bajo el antiguo pacto inicia un proceso de transformación donde el corazón llega a amar lo que antes detestaba y a odiar lo que antes amaba. Entonces, no es una transformación instantánea. Mira, siempre pensé que lo era. No, no lo es. Recuerde, Yahuwah nunca forzará la voluntad humana. Así como la lluvia temprana caía sobre los campos, dando la oportunidad al grano de brotar y crecer, el Espíritu Santo, bajo el antiguo pacto, es solo una señal para regar la palabra de Yahuwah en nuestros corazones. Dándole la oportunidad de brotar, nos revela en etapas que podemos manejar las profundidades de la depravación de nuestra naturaleza caída. Tiene que ser un proceso porque a medida que cada uno aprende más, puede entender y ver más. A medida que aceptamos lo que se nos muestra, se os puede revelar más. Pero todavía tenemos naturalezas caídas, por lo que a pesar de amar a Yahuwah y querer rendirnos por completo a él, todavía caemos en el pecado de vez en cuando. Exacto, pero el mismo hecho de que incluso queremos ser como Yahuwah, donde vemos belleza en su carácter y ley. Recuerda, David dijo, «¿Cuánto amo yo tu ley?» Es mi meditación todo el día. Salmo 119:97. El mismo hecho de que alguien con naturaleza caída pueda amar la ley divina es evidencia de la obra del Espíritu Santo en el corazón. El Espíritu Santo, dado como un compromiso bajo la antigua alianza, transforma los deseos del corazón caído para que, incluso con una naturaleza caída, el alma anhele lo que no tiene, la santidad, en acuerdo con Yahuwah. ¿Sabes que el salmo que acabas de citar, el Salmo 119, cobra vida con este entendimiento? Todo el Salmo, que es el capítulo más largo de la Biblia, con casi 200 versículos, es una oración por una mayor santidad. Ahora, si no tuviera pecado, si hubiera llegado a este punto, no estaría, por ejemplo, en el versículo 18 pidiéndole a Yahuwah: «Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley». Si aún no estuviera pecando, no diría en el versículo 5: «Oh, si mis caminos fueran ordenados para guardar tus estatutos», o determine en el versículo 8: «Tus estatutos guardaré, no me desampares del todo». Exacto. El Espíritu Santo, dado bajo la antigua alianza, ha abierto su entendimiento a la belleza de la ley divina. Pero Él es como nosotros, todavía está tropezando con el pecado. Versículo 10, «Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos». Él no diría eso si estuviera bajo el nuevo pacto. El hecho de que no estamos bajo el nuevo pacto, incluso ahora, se ve en el hecho de que todavía estamos pecando. Estamos bajo el pacto de gracia ahora. Satanás ha desalentado a multitudes de cristianos al convencerlos de que ahora estamos bajo el nuevo pacto. El pacto de la gracia es el antiguo pacto. Es lo que transforma a los que odian la ley divina en amantes de la ley divina. El mismo hecho de que todavía estemos pecando es toda la evidencia de que cualquiera necesita para demostrar que todavía estamos bajo el antiguo pacto, porque una vez que estemos bajo el nuevo pacto no pecaremos más. Es así de simple. Hemos estado hablando sobre el antiguo pacto. Lo estoy viendo bajo una luz completamente nueva. Es realmente un regalo, ¿no? Lo es. Es lo que prepara a los corazones caídos para entrar en el nuevo pacto. Este es un prerequisito importante para el nuevo pacto. Pero no piensen que el nuevo pacto es lo mismo que el antiguo, son diferentes. He oído a algunos predicadores decir que son iguales. Entonces, ¿cuál es el nuevo pacto? Bueno, leámoslo. Jeremías 31, versículos 31 al 34. Esta es la promesa más esperanzadora de toda la Escritura. «Vienen días», declara Yahuwah,
encaré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque rompieron mi pacto, aunque yo era un esposo para ellos, declara Yahuwah. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel, después de ese tiempo, declara Yahuwah. Pondré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no enseñarán a su prójimo, ni se dirán unos a otros: conoce a Yahuwah, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahuwah. Porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Jeremías 31:34. Fíjense que el versículo 32 no será como el pacto que hice con sus antepasados. El nuevo pacto es un pacto diferente, un acuerdo diferente. No puedo enfatizar eso lo suficiente. No se trata de que la gente diga todo lo que Yahuwah ha dicho lo haremos. El nuevo pacto, Yahuwah hace todo el trabajo. Versículo 33. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de ese tiempo. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Esta es la obra de Yahuwah, no es la nuestra. Creo que todos hemos logrado demostrarnos a nosotros mismos la imposibilidad de mantener la ley con nuestras propias fuerzas. Debido a que el acuerdo del nuevo pacto es la recreación completa de nuestras mentes y corazones, con la ley divina escrita en nuestras partes internas, y en ese acto Yahuwah mismo hace todo el trabajo. Es Él solo recreándonos y dándonos naturalezas superiores. El nuevo pacto es la solución divina al problema del pecado perpetuo. Nuestras naturalezas caídas serán reemplazadas y la ley de Yahuwah escrita en nuestros corazones. En ese momento los creyentes estarán completamente llenos del Espíritu de Yahuwah. Entonces, y solo entonces, los creyentes obedecerán a la ley divina, reflejando perfectamente la imagen divina. Pero no va a suceder antes de eso, así que no te desanimes cuando debido a tu naturaleza caída tropieces y vuelvas a caer en el pecado. Vuelve a extender la mano de la fe. Yahuwah nunca rechazará a nadie que se vuelva a Él. Él no espera perfección en nosotros porque sabe que, hasta que Él escriba su ley en nuestros corazones, seguiremos pecando debido a la naturaleza caída que heredamos de Adán. Este es un hermoso plan. Realmente lo es. Es el mensaje más alentador que he escuchado en mucho tiempo. Por supuesto, Yahuwah sabe que no somos más que suciedad. Él conoce nuestra naturaleza caída. Él nos ha dado el antiguo pacto para prepararnos para entrar en la relación del nuevo pacto. No tienes que tirarlo todo y dejar de intentar obedecer. El antiguo pacto es un regalo porque crea dentro de nosotros enemistad contra nuestra naturaleza caída. Es lo que crea dentro de nosotros el amor a la santidad y el amor de Yahuwah. En camino a conocerte la luz se aclara. ¿Conoces la diferencia entre la justicia imputada y la justicia impartida? A veces usamos estos términos teológicos sin una comprensión clara de lo que realmente significan. La buena noticia del Evangelio es que mientras Yahuwah nos imputa los méritos de la sangre de Cristo para perdonarnos nuestros pecados, también nos imparte la propia justicia del Salvador. Es un regalo y está disponible para todos por fe. Romanos 6:23 declara que mientras que la paga del pecado es muerte, el regalo de Yahuwah es vida eterna a través de Yahushua nuestro Salvador. Todo lo que necesitas para ser perdonado, todo lo que necesitas para ser salvo, todo lo que necesitas para ser transformado en la imagen divina, se ha puesto a tu disposición como un don gratuito de la gracia mientras aún estabas bajo el antiguo pacto. Todo lo que necesitas hacer es aceptarlo por fe. Elegirás pararte ante Yahushua y permitirle que ordene a los ángeles que te quiten sus vesituras sucias y las reemplacen con el manto inmaculado de justicia de Yahushua. ¿Resolverás seguirlo hasta el final andando en sus caminos? ¿Elegirás salir de su iglesia caída para convertirte en hijo o hija adoptiva del Padre de Yahuwah? ¿Escogerás hoy comenzar un estudio diligente de su verdadero día de reposo, cuya observancia representará la prueba final para la humanidad? Si es tu decisión seguirlo hasta el final y andar únicamente en sus caminos aferrándote al trato de las edades y resolviendo nunca reclamar sus vestiduras sucias,
Entonces le imploramos que persevere en su búsqueda de su verdad. Entonces, ¿qué pregunta tienes en nuestro mail diario de hoy, Luis? Es bastante triste. Me temo que creo que mucha gente se lo ha preguntado en momentos de dolor y angustia. Rosa en Filipinas escribe: Mi sobrina de 9 años murió a causa del coronavirus. Se supone que los niños no deben morir por eso, pero pasó y ha devastado a nuestra familia. Cuando murió, un alma bien intencionada trató de consolar a mi hermana, su madre, diciendo que todo era parte del plan de Dios. Esto no consoló a mi hermana en absoluto, pero la hizo enojar. Ella no puede superarlo y sigue preguntándome: ¿cómo puede Dios ser un Dios de amor si es parte de su plan matar a un niño? No sé qué decirle o cómo consolarla. ¿Cree que siempre es parte del plan de Dios cuando muere un niño? ¿Significa eso que Dios lo mató? Qué triste. Se supone que los padres no tienen que enterrar a sus hijos y no puedo imaginar un dolor peor que la pérdida de un hijo. Lo sé. Eso sería un dolor inimaginable. ¿Pero qué dices tú? ¿Crees que la muerte de este joven era parte del plan de Yahuwah? No, en absoluto. Tengo que estar de acuerdo con Rosa. Eso es algo terrible para decirle a un padre afligido. Iría tan lejos como para decir que blasfema el carácter de amor de Yahuwah porque implica que él causaría tal sufrimiento, y eso no es cierto. ¿Y qué pasa en Romanos 8:28? Dice: Y sabemos que a los que aman a Yahuwah, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Dirías que es parte de su plan? No, para nada. Y daré un paso más y diré que no creo que la muerte de ese niño fuera parte del plan de Yahuwah. El pecado no era parte del plan de Yahuwah y le hacemos un grave prejuicio cuando tratamos de consolar a las personas afligidas diciéndoles tales cosas en un momento tan vulnerable. Lo que debemos recordar es que el pecado y el sufrimiento, los eventos en nuestras vidas que nos causan dolor, siempre provienen de Satanás. Yahuwah quiere darnos felicidad, incluso en esta vida. Satanás, el responsable del sufrimiento, es vivir en un mundo pecaminoso. Simplemente está diciendo que Yahuwah, en su fuerza y poder omnipotentes, puede tomar cualquier circunstancia, incluso las experiencias más dolorosas de nuestras vidas, y convertirlas en algo bueno. No significa que Él quería que algo malo sucediera, simplemente que cuando confiamos en Él, Él puede sacar algo bueno de ello. Eso es realmente reconfortante. Veamos Jeremías 29, versículo 11. Aquí Yahuwah está diciendo a los israelitas a través del profeta Jeremías que los babilonios destruirían a Jerusalén y que el pueblo sería llevado cautivo durante 70 años. Ahora es una predicción absolutamente devastadora. Mucha gente perdió la vida. Muchos de los que fueron llevados cautivos a Babilonia, incluso diría que la mayoría, nunca regresaron, o murieron antes de que terminaran los 70 años. Eran demasiado viejos para regresar, o habían establecido vidas en Babilonia y no querían o no podían desarraigarse y regresar a Israel. Pero aún así, incluso a través de estos horrores, Yahuwah quería que supieran que Él no los había olvidado, que todavía los amaba y que se quedaría con ellos. Quería darles esperanza. Judíos que enfrentan el exilio en Babilonia, la misma promesa es válida para cualquiera de nosotros cuando tengamos nuestras propias experiencias devastadoras y desgarradoras. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Yahuwah, pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. El sufrimiento de cualquier tipo nunca está en el plan de Yah. Él trabaja en torno al sufrimiento, Él trabaja a través de los problemas, ya a pesar del sufrimiento, pero su plan siempre es para nuestra felicidad. Sí, Él puede sacar bondad de las malas circunstancias, pero se debe a su bondad, amor y poder, no porque esas malas circunstancias fueran su plan para nosotros. Eso tiene sentido. Yahuwah puede trabajar a través de las pruebas y problemas que Satanás trae a nuestro camino, pero nunca es su voluntad que sus hijos sufran. Muy bien, tenemos tiempo para uno más.
Mathieu Jolivet de Nantes, Francia, tiene una pregunta interesante. Quiere saber por qué es tan importante lo que creemos en la privacidad de nuestra propia mente. Después de todo, no está lastimando a nadie en nuestras propias mentes, ¿verdad? No creo que me hayan preguntado eso antes, pero es bueno. La razón por la que creemos en la privacidad de nuestras propias mentes es tan importante que tiene que ver con la definición del arrepentimiento. Algunas personas argumentarán que las creencias no importan porque ocurren en la privacidad de la propia mente, pero eso no es cierto. Tienes tu viejo diccionario ahí. Veamos la palabra arrepentimiento. ¿Cuál es la definición? Dame un segundo. Aquí. Dice: sufrimiento por cualquier cosa hecha o dicha. El dolor o pena que experimenta una persona a consecuencia del daño o inconveniente producido por su propia conducta. Bien, un diccionario más moderno lo define como remordimiento o contrición por conducta o pecado pasado. El acto de arrepentimiento, el estado de ser penitente, pena o contrición por lo que uno ha hecho o dejado de hacer. Ahora bien, ¿te sorprende algo de alguna de estas definiciones? Supongo que se podría decir que todo está en la privacidad de la propia mente. ¿No es así? Mi punto es que nadie diría que el arrepentimiento no es importante solo porque está en la mente. Del mismo modo, el hecho de que algo esté en la privacidad de tu propia mente no significa que lo que está oculto ahí sea bueno o correcto. De hecho, a menudo lo que está escondido en el corazón es malo, pecaminoso, lujurioso o simplemente incorrecto. Abran su Biblia en Lucas 12 y leamos los versículos 2 y 3, que dice: Porque nada hay encubierto, pero no haya de ser revelado, ni escondido, eso no se sabrá. Por tanto, todo lo que habéis hablado en la oscuridad se oirá en la luz, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará sobre las azoteas. El hecho de que algo esté en la privacidad de nuestra propia mente no lo hace automáticamente aceptable o sin importancia. Por ejemplo, si descubriera que su esposa creía en secreto que la variedad es la especie de la vida y que no hay nada malo en tener una aventura, ¿qué pensaría? No estoy seguro de confiar en ella si realmente creyera eso. ¿Por qué? Está en la privacidad de su propia mente. Porque los pensamientos y sentimientos conducen a actitudes y creencias, y las actitudes y creencias conducen directamente a palabras y acciones. Exacto. El pecado comienza en el corazón, pero también el arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea de la que obtenemos nuestra palabra en español arrepentirse también se traduce con frecuencia como volver. En el Nuevo Testamento, la palabra arrepentirse proviene de la palabra griega metanoeo. Arrepentirse es tanto volverse del mal como volverse hacia el bien. Implica obediencia a la voluntad revelada de Yahuwah, y nuevamente todo esto comienza en la privacidad de la propia mente. Las creencias pueden mantenerse en la privacidad de nuestra propia mente, pero influyen e impactan en nuestro comportamiento. Es por eso que nuestros pensamientos privados son tan importantes. Vaya a Salmo 139 y lea los versículos 23 y 24. Examíname, oh Yahuwah, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis angustias. Y ves si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. David entendió la importancia de guardar los pensamientos internos del corazón. El problema, por supuesto, como todos sabemos, es que nuestros corazones tienen profundidades que nosotros mismos no siempre vemos. Entonces David le pidió a Yahuwah que le revelara lo que había en su propio corazón. Quería que se le mostrara para poder arrepentirse. Muy bien, digamos que el Espíritu Santo te convence de que algunos de los pensamientos en los que has estado pensando, algunas de las cosas que has estado escondiendo en tu corazón no están en línea con Yahuwah. ¿Qué haces? Los pensamientos pueden ser muy difíciles de controlar. Primero, por supuesto, oras y le pides a Yahuwah que te ayude y te recrea su propia imagen. Todos todavía tenemos naturalezas caídas, pero eso no significa que simplemente debemos rendirnos. Aún debemos pelear la buena batalla de la fe. A veces un hombre que está luchando por superar una adicción al alcohol se encontrará pensando en tomar un trago cuando esté demasiado estresado o incluso demasiado cansado. Una mujer que lucha por aprender a dejar de maldecir puede encontrarse chismeando incluso antes de darse cuenta. Así que cuando eso suceda, pídale a Yahuwah que le avise cuando esté en peligro de pecar para que pueda pedirle ayuda. Él siempre responderá. Solo tenemos que hacer nuestra parte peleando la buena batalla de la fe, y lo hacemos mediante una entrega total a Él. Necesitamos cooperar con Él, y una forma de hacerlo es pedirle que limpie nuestra mente y nuestros pensamientos y que los guarde activamente lo mejor que podamos. Hola amigos, soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. Proverbios 14:26 dice: En el temor de Yahuwah hay una fuerte confianza,
y sus hijos tendrán un lugar de refugio. Para los padres no hay nada peor que algo malo que le suceda a su hijo. Es la peor pesadilla de su padre. Una pesadilla que vivieron Jacinta y Edwin Uribe. Los Uribe estaban encantados cuando nació su hijita, Daría. Ella fue una bendición preciosa y atesoraron este maravilloso regalo. Sin embargo, cuando Daría aún era un bebé, los padres notaron que cada vez que Daría lloraba, un ojo permanecía ligeramente abierto. Más alarmante aún, cuando Daría sonreía, su boca caía, del mismo lado que el ojo que nunca se cerró por completo. Preocupados por su pequeña, Jacinta y Edwin la llevaron a un pediatra, quien la derivó al Hospital de Niños de Cincinnati, Cincinnati Children's Hospital, para que le hiciese un escáner. Los resultados fueron aterradores. El escaneo reveló que Daría tenía una masa no identificable en la base del cerebro. Los médicos sospecharon que se trataba de un tumor cerebral maligno y programaron una biopsia lo antes posible. Los Uribe inmediatamente se comunicaron por teléfono con amigos y familiares. Se corrió la voz sobre la condición de la bebé. Familiares, amigos e incluso amigos de amigos comenzaron a orar por ella. Después de la biopsia, el médico entró en la habitación donde Jacinta y Edwin esperaban ansiosos. Recordando ese momento más tarde, Jacinta recordó diciendo: «Tan pronto como entró, se sentó, solo estaba sacudiendo la cabeza. Dijo: tus oraciones deben haber funcionado, porque cuando entré para hacer la biopsia no había nada ahí». El hospital emitió un comunicado que decía: los médicos esperaban lo peor, un tumor maligno. Pero cuando los cirujanos llegaron al lugar donde se veía el tumor sospechoso en la exploración, no encontraron nada. No podía haber estado más feliz de contarle las nuevas noticias a la familia Uribe. Algunos escépticos se preguntaron si tal vez hubo algún problema con las exploraciones iniciales, pero el hospital negó la acusación y dijo que uno de sus mejores radiólogos había estado en el caso. Además, está claro por las fotos tomadas antes y después que algo cambió. Donde antes un lado de la boca caía, ahora tiene la sonrisa hermosa y perfectamente equilibrada. No importa lo que suceda en tu vida, descansa en la seguridad de que Yahuwah te ama y está listo para ayudarte en cualquier emergencia en la que te encuentres. Salmo 34, versículos 15, 17 y 19 dice: los ojos de Yahuwah están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los justos claman y Yahuwah los escucha. Los libra de todas las angustias. Yahuwah está cerca que los quebrantados de corazón y salva a los que están contritos de espíritu. El justo puede tener muchos problemas, pero Yahuwah lo libra de todos ellos. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Debo decir que son muy buenas noticias. Me crié con la creencia de que la ley fue clavada en la cruz y ahora estamos bajo la gracia. Pero esto realmente tiene sentido de que todavía estamos bajo el antiguo pacto. Después de que me convertí en adulto y comencé a estudiar por mi cuenta, vi los agujeros en el argumento de que la ley fue abolida en la cruz. El problema ha sido que no importa cuánto lo intenté, no importa cuántas veces creí verdaderamente que me rendí por completo, todavía peco. Lo sé, yo también. Empiezas con las mejores intenciones, estás decidido a alinear tu voluntad con la de Yahuwah y no volver a tropezar con el pecado, y sin embargo te cansas o te estresas, lo que sea, y vuelves a pecar. Lo que debemos recordar es que Yahuwah ha tomado eso en cuenta. Él no nos salva mediante la sangre de Cristo y luego nos deja a nosotros prepararnos para su reino. Debemos continuar rindiéndonos y esforzándonos, pero limpiarnos del pecado es su trabajo, no es nuestro. Ese es nuestro pacto. Es algo bueno, porque si no estoy libre de pecado ahora, en mi propia fuerza nunca lo estaré. Lo que no hemos entendido es que el antiguo pacto todavía tiene su lugar. Todavía tiene una obra que realizar en nuestros corazones, y es crear enemistad en nuestros corazones hacia el pecado. El mismo hecho de que sentimos culpa y arrepentimiento cuando pecamos es evidencia de que el antiguo pacto está obrando en nuestros corazones, así que alabe a Yahuwah por eso. Me recuerda a 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Yahuwah, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de descendir espiritualmente. ¿Y qué es el hombre natural sino nuestra naturaleza caída? Sí, estamos bajo la gracia, pero estamos bajo la gracia porque todavía estamos pecando. Todavía estamos bajo el antiguo pacto y lo seguiremos estando hasta que Yahuwah haga su obra bajo el nuevo pacto, cuando te arrepientas y hagas la voluntad del Padre. Alabado sea Yahuwah porque Él hace por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Amén. Acompáñenos nuevamente mañana.
Hasta entonces, recuerden, Yahuwah los ama y en él está segura nuestra confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino.
Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.